De las obras que, según Borges, su resignación, su descuido y a veces su pasión fueron borroneando, el otro poema de los dones era una de sus preferidas. Con su proverbial modestia, Borges decía que este poema no lo deshonraba. Muchos de sus versos aluden a la belleza. Los siguientes, que cito de memoria y en desorden, aluden a la belleza mental. Gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y de las causas por Schopenhauer, que acaso descifró el universo, por el álgebra, palacio de precisos cristales, por la tortuga de Zenón y el mapa de Royce, por el lenguaje que puede simular la sabiduría. Detengámonos un momento en este último verso, pues la afirmación de que el lenguaje puede simular la sabiduría se presta a interesantes interpretaciones. A mí me parece de sabios comprender que el lenguaje, en el mejor de los casos, puede parecerse bastante a la sabiduría al grado de confundirse con ella, sin dejar de ser una simulación, un teatro para la mente. Antes que a la sabiduría, el lenguaje representa a la realidad. En principio, el lenguaje y la realidad, la representación y lo representado, son cosas bien distintas. Pero al cabo, esas representaciones pueden volverse muy reales y entonces es difícil distinguir cuando se trata únicamente de una representación y no de la cosa representada. Este es uno de los temas importantes del Quijote. Su planteamiento parece sencillo, aunque, como dice Borges, la sencillez no es nada. Más bien se trata de una secreta complejidad. Al hidalgo llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Don Quijote es víctima de sus lecturas, es decir, es víctima del lenguaje. Su padecimiento nos parece una extravagancia, pero solo porque también nos lo parecen los libros de caballerías. En efecto, si sus lecturas hubieran sido las obras de Marx, Freud o Foucault, de Marcuse, Lacan o Zizek, y fueran estas las que se asentaran en su imaginación y creyera ser verdad toda aquella máquina de tales soñadas invenciones, quizá no estaríamos frente a un caballero andante salido de los libros, sino frente a un joven ingresado en alguna universidad. Por lo general es en la primera juventud cuando más nos seducen las grandes teorías, deslumbrantes por su perfección y belleza y capaces de explicar fenómenos que de otra manera nos parecerían incoherentes o desconectados entre sí. Gracias a las teorías filosóficas, sociales, psicológicas, históricas, científicas, económicas, educativas, cumbres del pensamiento, pero a fin de cuentas entidades hechas del lenguaje, podemos explicarnos el pasado, entender el presente y predecir el futuro. Las teorías pueden brindarnos un sentimiento muy fuerte de certeza y seguridad. No hay por qué caer en el escepticismo absoluto, ni mucho menos en el relativismo. El poder de algunas teorías, si no para descifrar el universo, como Borges conjeturaba que pudo haber hecho Schopenhauer, sí para explicar infinidad de fenómenos, es irrebatible. No obstante, la historia muestra que la mayoría de las teorías en las que han confiado millones de personas educadas desde que la humanidad comenzó a formularlas han sido, ya no digamos inútiles para descifrar el universo, sino inadecuadas para explicar la realidad. Quizá el quijotismo no ha sido la excepción, sino la regla. En los peores casos, las teorías han afectado
no solo a las mentes de las personas que las han sostenido, sino a las vidas completamente reales de millones de personas inocentes. Las representaciones de la realidad afectan a la realidad. Hitler, Stalin y Mao se conducían de acuerdo a sus teorías con resultados probadamente catastróficos. Pero no es necesario poner ejemplos tan extremos para constatar el daño enorme que han hecho algunas teorías. Hace tan solo unas décadas, las teorías sobre salud mental más aceptadas sostenían que las personas con síndrome de Down no podían educarse. Solía internárseles de por vida. Su derecho a recibir una educación no se reconoció sino hasta principios de los años 70. Su expectativa de vida, incluso en los países ricos, era de apenas 23 años a principios de los años 80. Hoy es de 60 años. Es claro que la condición de millones de personas con este síndrome se agravó por las teorías que los excluían de la vida social. En medicina no han faltado las teorías cuya inadecuación ha provocado todo tipo de sufrimientos. Baste recordar que al médico portugués António Egas Moniz le otorgaron el Premio Nobel en 1949 por el dudoso mérito de haber desarrollado la lobotomía como tratamiento para la ansiedad y la depresión. ¿Quién cree hoy, por ejemplo, en la eugenesia? Supongo que casi nadie, aunque el diccionario de la academia vergonzosamente la define como el estudio y aplicación de las leyes biológicas de la herencia orientados al perfeccionamiento de la especie humana. El diccionario también se refiere al espiritismo como una doctrina filosófica que estudia la naturaleza, origen y destino de los espíritus y sus relaciones con el mundo corporal. Al hablar de la frenología, el diccionario tampoco la descarta del todo al definirla como una antigua doctrina psicológica según la cual las facultades psíquicas están localizadas en zonas precisas del cerebro y en correspondencia con relieves del cráneo. Citaré algunos ejemplos de teorías que han sido desechadas, no sé si por el diccionario, pero sí por la comunidad más pensante. En química, el fluido calórico y el flogisto. En geología, el origen abiogenético o inorgánico del petróleo. En biología, el vitalismo, la generación espontánea y la transmutación de las especies. En física, la teoría de Newton, que se apuntó a hazañas como el descubrimiento de Neptuno, fue reemplazada por la teoría de la relatividad, de la misma manera en que las teorías de Newton y Galileo habían desplazado las de Aristóteles y Ptolomeo. Pero ha sido imposible reconciliar a la teoría de la relatividad con la teoría cuántica, así que los buenos físicos tampoco están 100% seguros de sus teorías actuales y prefieren continuar dudando, investigando e imaginando. Sería estúpido hablar mal del pensamiento teórico metiendo a todas las teorías en un mismo saco. Las mejores teorías son herramientas poderosísimas que se usan todos los días para ensanchar el conocimiento y las posibilidades de los seres humanos. Sin embargo, no existen grandes poderes que estén exentos de graves peligros. Las teorías son elaboraciones del lenguaje y la realidad es demasiado rica e impredecible como para que podamos reducir absolutamente todo a nuestros términos. De hecho, mientras más extendemos nuestros conocimientos, gracias a las mejores teorías, más grande se vuelve el territorio ilimitado de lo que no conocemos. Esta es una paradoja bien conocida y no existe razón alguna para creer que tenga fecha de caducidad. Un riesgo importante para quienes sostienen con fervor una teoría en cualquier disciplina consiste en que al iluminar una porción de la realidad, su teoría puede oscurecer al mismo tiempo otra porción importante de la realidad.
El gran Boris Cyrulnik recuerda, por ejemplo, que las teorías sobre el maltrato infantil, el instinto, el apego, etc., impidieron durante mucho tiempo prestar atención suficiente a los niños que, pese a haber sido sometidos a grandes adversidades, lograron llevar vidas adultas altamente satisfactorias y constructivas. Lo que se ha aprendido gracias al estudio de esos niños ha sido muy importante. Los troyanos supieron bien que la belleza física es peligrosa. Hoy sabemos que también lo es la belleza teórica. Entregarse a la belleza de una idea es, en verdad, delicioso. Y si a esta delicia añadimos el sentimiento de seguridad, entenderemos mejor por qué casi nadie se atreve a renunciar a una bella idea, a una bella teoría. Y sin embargo, como bien supo verlo Borges, las teorías están hechas de lenguaje y el lenguaje, en el mejor de los casos, puede simular la sabiduría, no serlo. Soy Pablo Boullosa, usted tiene la palabra.